Amigos de Cuatro Vientos, hola de nueva cuenta, segunda transmisión en vivo que estamos realizando el día de hoy, lunes 24 de enero del año 2022, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, las 12 del día con 30 minutos, tiempo de Baja California. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos de Cuatro Vientos. Pues estamos aquí listos ya para arrancar este segundo programa que les digo, estamos haciendo la transmisión en nuestra plataforma 4B TV. Y pues entramos al área de las crónicas históricas y nada menos y nada más que con un queridísimo amigo, colaborador de Cuatro Vientos desde hace muchos años, cronista oficial de Ensenada él, oceanólogo, exintegrante, investigador del Instituto de Oceanografía de la Secretaría de Marina, ya estuvo trabajando ahí con ellos, rescatista del idioma quiligua en Baja California y colaborador de Cuatro Vientos, Arnulfo Estrada Ramírez. Arnulfo, bienvenido. Oye, ¿qué tema nos vas a exponer el día de hoy tan interesante? Fíjate que ya habíamos disfrutado de algunas de estas fotografías del que tú estás identificando ya prácticamente como el primer fotógrafo de Ensenada. Me da muchísimo gusto que nos hayas tomado en consideración para sacar adelante este trabajo. Charles Bibi. Charles Bibi Torrey. Él es el primer fotógrafo por Galicia. Adelante, por favor. No, pues estaba escuchando, amigos, amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos a este programa. Y Arnulfo Estrada, cronista de Ensenada, pues qué padre información nos traes. Estaba escuchando que tienes la intención de escribir una serie de crónicas sobre los fotógrafos que ha tenido Ensenada, fotógrafos no ensenadenses, sino fotógrafos de Ensenada que han fotografiado a Ensenada. Pueden o no ser ensenadenses, como en este caso, pero yo sí te quiero preguntar en qué basas tu argumento, en qué te sustentas para decir que estas fotografías que tomó Charles fueron las primeras que se tomaron de Ensenada, de cuando esta ciudad tenía apenas unas 50 familias y no pasaba de más de 300 habitantes. ¿Es el antecedente más remoto fotográfico? ¿Estás seguro de ello? Bueno, bienvenido, Arnulfo. Gracias por la invitación de nuevo y es un gusto colaborar con ustedes. Y claro, una de mis labores como cronista es divulgar y claro que atiendo a la invitación que se pueda dentro de mis posibilidades para seguir divulgando la historia de este gran municipio de Ensenada. Sí, Charles Torrey, efectivamente, yo digo, y estamos de acuerdo los que estamos estudiando la historia de Ensenada, que es el primer fotógrafo de Ensenada, porque es la imagen que comparto con ustedes ahorita cuando veamos la ponencia, es la más antigua conocida de Ensenada, efectivamente, y fue tomada precisamente esa imagen, que es una imagen de 4 fotografías que forman una panorámica que juntamos y se formó una increíble y bella fotografía de Ensenada panorámica, donde prácticamente se ve todo lo que había el 5 de diciembre de 1886, que es cuando se tomó esa fotografía. No hay otra de ese año tomada por este gran fotógrafo. Que este fotógrafo, para ubicarnos, si vemos la ponencia que les mando para entrar en tema, este fotógrafo nació el 26 de marzo de 1854, un siglo antes que yo, del mismo año, en Folsom, California, y él murió en San Francisco un 11 de mayo de 1927. Se inició como fotógrafo aficionado en la década, de hecho cuando llega a Ensenada, él es fotógrafo aficionado todavía porque se inició en la década de 1870 y ya como profesional se asoció con otro norteamericano y formó ya una compañía dedicada a la fotografía profesional en Estados Unidos. Él era un hombre muy culto, porque además de fotógrafo, fue historiador. De hecho, escribió un libro, siendo el único libro de él, contando apenas con 17 años. Él fue también ilustrador y un gran coleccionista de miles de libros que tienen que ver con la historia, sobre todo de California.
pero también él fue un distinguido coleccionista de estampillas, de la filatelia, de la numismática, tenía una colección de monedas, y dicen que fue miembro activo de 20 sociedades y asociaciones, sobre todo de California. Él, siendo todavía aficionado, es contratado. Yo creo que era un fotógrafo muy bueno para que haya sido contratado por esa compañía, la compañía internacional mexicana, que fue la que adquiere con concesión prácticamente todo el norte de Baja California con fines pues de urbanizar y sobre todo fue una compañía junto con la que le siguió especuladora. Se dice que el tiempo que estuvo aquí esa compañía y la compañía a la que le vendió, que fue la inglesa, especulaba, pero con fines anexionistas aquí al vecino del norte. Entonces, esa concesión que inicia en 1886, prácticamente, entre 1884 y 86, inicia en Ensenada y se suspende en 1917 por entonces el presidente Venustiano Carranza, porque ya había algunas sospechas de que no habían funcionado como originalmente se planeó y tenía fines anexionistas. Como ya hemos sabido a lo largo de la historia, ha habido varios intentos de anexar esta tierra al vecino país. Entonces, ese personaje, Charles Turril, es contratado para venir precisamente a registrar, a fotografiar los bienes que había en ese terreno recién adquirido en Ensenada. Y había, por supuesto, las emisiones abandonadas, ya en pleno deterioro. Había ciertos ranchos. Ahí en esa fotografía, voy a comentarlo, es la fotografía conocida más antigua de Ensenada. Por eso, mientras no haya una fotografía más antigua que esa, vamos a seguir comentando que es... Esa es la primera. Esa es la primera. Es la primera fotografía hasta hoy conocida en Ensenada, y estamos hablando de 1886 para acá. ¿1800 qué? 86. 86. Sí, cuando este personaje, el que estamos hablando, el fotógrafo, tendría unos 32 años de edad. Sí, era muy joven, andaba en los 30 exactamente, cuando llegué a Ensenada, un tipo muy activo, apenas, pues como ven ahí, en Ensenada apenas contaba con 50 familias y no pasaba de 300 habitantes. Medio año después de que la compañía se establece aquí, ya se había multiplicado la ciudad y ya contaba con 3 lujosos y grandes hoteles, grandes en aquel tiempo, pues Ensenada era muy pequeño, grandes en aquel tiempo y además lujosos, entre ellos el Bayview, el Pacheco y el lujoso Iturbide, que termina en 1904 aquí en Ensenada, porque era de madera. Arnulfo, cuando quieras que pase a otra gráfica, tú me avisas, ¿eh? Ahorita voy a comentar eso porque es importante, porque es el antecedente directo de Ensenada. Ok. Bueno, cuando él llega, apenas había, ustedes ven la fotografía panorámica, ahorita la vamos a detallar más, apenas había unas cuantas casas y se empieza como es comercial el asunto de la compañía mexicana, pues empiezan a promover Ensenada y empiezan las construcciones a gran escala y junto con esos 3 lujosos hoteles ya había las casas que estaban construyéndose para los funcionarios de esta compañía. Pero también empieza el famoso Parque Porfirio Díaz, que por cierto ahí en mi caminata, que no pude compartir porque había problemas ahí tecnológicos, fotografías de cómo está el Parque de Revolución actualmente. Y ese kiosco que ya ha despertado muchos comentarios porque es que parece una nave espacial, muy mal hecha, por cierto. Bueno, los comentarios así son. Y pues me dediqué a fotografiar ese parque, esa obra que está reciente del Parque Porfirio Díaz. Se llamó antes Plaza Rangel. Se cambia de lugar, esa plaza antes, el parque se iba a construir en la calle entre Tercera y Cuarta Ruiz, entre Gastelum y Ruiz.
Esa cuadra iba a ser originalmente el parque, pero había la posibilidad de que Ensenada creciera comercialmente, entonces esa se fracciona y el parque se manda a la orilla donde está actualmente el Parque Revolución. Precisamente fue en 1887, a principios. Y ahí en una fotografía se alcanza, ahorita lo vamos a ver, se alcanza a apreciar el inicio de ese parque. Mire, esa fotografía en la parte superior es la panorámica que está arreglada en base a las originales 4 que están en la parte baja. Se compone esa fotografía y ustedes pueden ver, no pasa de 20 casas ahí, al menos en la las casas antiguas de 2 aguas. Casas antiguas de 2 aguas, ya estaba por ahí algunas construcciones. Oye, esta composición para sacar la panorámica, ¿fue trabajo tuyo, Arnulfo? No, esas las compartimos con Carlos Lascano, y Carlos Lascano pidió ayuda a una persona, no recuerdo el nombre, y ella se encargó de hacer esa composición de las 4. Ok, de hacer la composición. Excelente composición, porque bueno, en aquel tiempo no había la tecnología para sacar una panorámica así. Estaba preciosa la fotografía, me gusta, es de la fotografía que más me gusta, pues además de la más antigua Ensenada, que nos dice mucho en sus inicios, cómo era Ensenada. Y bueno, la fotografía pues dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí. Esa foto precisamente se tomó de la primera construcción que hacen y que se mantiene en pie en Ensenada todavía, urbana, la primera casa, que es la Exaduana, donde están actualmente las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y se tomó precisamente, ya estaba la casa esa, en 1886 estaba construida, y se tomó las escalinatas de Lina, esas fotografías. Entonces tiene un lugar exactamente donde se tomó. Pues ahí pueden ver. ¿Cuál es esa parte de la aduana? ¿Se conserva o no sé si existen algunos edificios ahí históricos de los que tengamos todavía conocimiento de que existan aún o de que tuvimos referencia de que existieron? ¿Cuáles son los más icónicos ahí en esa foto? El único que podría estar ahí es la Escárcel, donde está ahorita el Museo Regional de Historia. Ya estaba en construcción también, a la par con se construyó a la par también de 1884-85, dicen algunos, que se empezó a construir. Entonces ahí está la primera planta de lo que es ahora el museo, que fue cárcel y fue también cuartel general de la Marina y del Ejército. Ocupaban algunas oficinas de gobierno originalmente. Es el único edificio junto con la aduana, exaduana, que se conservan todavía en pie de esa época. Existe una casa también que tiene la familia Corral, pero esa se construyó un poquito después de esta fotografía. También data de 1887, y ese junto con la aduana y la Escárcel son las construcciones todavía en pie más antiguas de Ensenada. Arnulfo, por favor, nada más también para ubicarnos. Estamos hablando de casas construidas con madera y con adobe. De adobe. Eso es todo. Sí, así es. Son las construcciones de aquel tiempo. Pero dominaban las de madera porque esta compañía traía los modelos de Estados Unidos y de Inglaterra. Por eso, inclusive la manera en que se trazaron las calles es de un modelo inglés. Eso de primera, segunda, tercera, cuarta, es un modelo inglés que todavía seguimos nombrando, aunque ya tienen nombres varios de las calles, seguimos todavía refiriéndonos como la calle primera, calle segunda, calle quinta, y no con los nombres que tienen, creo que está el número 12, con nombres ya específicos. Pero, o sea, nada más permíteme, nada más para precisar. Estamos hablando de que este fotógrafo entonces toma las fotografías para que la compañía estadounidense venga a hacer el deslinde oficial de la ciudad de Ensenada. De aquel lugar, pues esta pequeña localidad de Ensenada. Bueno, tenía yo creo que fines también propagandístico del lugar, porque Ensenada, hay que decirlo, era una bahía preciosa, enterita, con playas amplias, muy blancas, un ambiente natural muy bonito.
una bahía única en todo el noroeste de México, única Ensenada por sus características. Entonces, era un atractivo suficiente para atraer turismo. Y el otro fin, yo creo que el futuro era hacer un inventario de los recursos con que contaba el extenso territorio que había adquirido esas compañías. Entonces, eran dos propósitos. Promoverlo y hacer el inventario. ¿Qué es lo que se dedicó efectivamente a hacer este fotógrafo de Ensenada? Y como vamos a ver en las siguientes fotografías, vamos a ver. Oye, antes de pasar a la siguiente, por favor, no sé si alcanzas a ver, estoy señalando esta construcción en particular que está muy destacada en el puro centro de la fotografía que tomó Charles. ¿Se tiene información de qué es esto, esta construcción? ¿Qué era? Eso vinieron siendo los patios, sobre todo de la primera aduana de Ensenada. Bueno, esa sería, no sería la primera, sería ya la construcción de la cuarta aduana, porque tuvo otro lugar. Pero ese lugar y el terreno que está del lado derecho, ahí vacío, por ahí libre, eso se ocupó principalmente por la aduana marítima de Ensenada. Todo esto, ok. Ya había unas construcciones ahí, tenía propietario, enfrente de la cárcel había una casa y tiene nombre el propietario, pero ahorita de momento no lo recuerdo el nombre de él. Pero sí existen los datos específicos. Se puede incluso ir mencionando cada parte, quiénes vivían y qué negocios tenían de Ensenada en ese tiempo. Sí, sí, pues son unas cuantas casas, sí, son 50 familias, dicen, ¿no? Cuando mucho. Oye, hemos escuchado, Arnulfo, que la primer casa que se construyó en Ensenada fue la de la familia Gastelum. ¿Esa aparece ahí? Todavía ahí en esa fotografía, si lo ven en detalle, se puede ver la ruina de esa casa de Francisco Javier Gastelum, que fue el primer propietario por ahí, donde está ahorita, donde está justamente ahorita está haciendo la construcción del mercado público. Por ahí donde está la flecha. Por ahí. ¿Estaría por esta zona? Está la flecha por ahí exactamente. En esta zona que estoy marcando, con el punter, ¿ok? De lo que consideramos que fue la primera casa construida en Ensenada. Porque cuando el yerno del primer propietario, que se llamó Pedro Gastelum, vendió a la compañía la tierra, todavía tenía su casa aquí. De hecho, cuando nos invade William Walker en 1853, en 29 de noviembre, la casa estaba en pie todavía. Ahí se hizo... Y fue como su cuartel, ¿verdad? El famoso cuartel Fuerte McKibben, que llamó. Y ahí se defendió México durante 4 meses. Se defendió de una manera efectiva. Yo creo que no hay una batalla tan claramente ganada a un ejército invasor como la de Ensenada, como la que combatió el famoso y con toda la categoría de héroe Juan Antonio María Meleros. Sí, fíjate que hay una cosa que me llama la atención en cuanto a las fechas. Hoy en día la tecnología avanza rápidamente. Hace poco estábamos haciendo un recuento con Javier de todo lo que se ha modificado, no solamente la fotografía, sino la imprenta, todo lo que tiene que ver con la industria editorial. Desde las épocas anteriores al ¿cómo se llaman los teletipos? Los linotipistas. Los linotipistas. Y bueno, ya cuando llegamos a los últimos 30, 25 años, es aceleradísima la revolución tecnológica que tenemos hasta llegar a las cámaras digitales hoy, que pues es increíble todo lo que pueden hacer, ¿no? Las videocámaras, los celulares. Pero en aquel tiempo, cuando toman esta fotografía, todavía no transcurría un siglo de que se había inventado el daguerrotipo, el antecesor de la cámara fotográfica. Entonces todavía podemos decir, era lento el avance tecnológico. Podemos decir que fue quizá, para hacer un puerto pequeño, fue quizá de las primeras fotografías que se toman en lugares con estas características como lo que era la bahía de Ensenada.
porque la cámara pues se usaba para las grandes metrópolis, temas de monumentos trascendentales en la humanidad, etcétera. Y sin embargo, aquí antes del siglo de inventado el daguerrotipo, entra la fotografía esta de Ensenada, que tiene un vínculo con los intereses económicos, ¿verdad? Porque viene contratado Turrell para hacer este inventario de los bienes materiales y humanos, pero tratándose de un hombre con las características que has descrito, culto, historiador, artista, sensible, pues nos deja mucho más que el inventario que necesitaba la compañía deslindadora, y nos deja las imágenes del paisaje, vaya la expresión con comillas, urbanístico que tenía la Ensenada de aquel tiempo de 30 casas, 30 familias, ¿no? Sí, yo creo que atrás de cada fotografía está el sentir de un fotógrafo, ¿no? Y habla mucho de la vida del fotógrafo. Realmente son bellas imágenes. Nomás de imaginarse qué cámaras usaban en aquel tiempo y la tecnología que él usaba, la tecnología de punta, porque venía de Estados Unidos. Por eso la ventaja de tener esta fotografía fue de un extranjero que vivía con la tecnología al día. Entonces, nomás de imaginarse la cámara que cargaba en aquel tiempo y lo que se les batallaba para hacer una toma de estas, de una fotografía, una impresión, simplemente no me lo puedo imaginar Claro. Oye, Arnulfo, ¿se tiene algún registro de la cámara que él usó para hacer estas fotografías? No conozco yo la cámara de aquel tiempo, pero yo me lo imagino un monstruo, ¿no? Comparado ahora, como dice otra, con la tecnología que fue un salto, la tecnología digital fue un salto. Claro. Yo usé toda la cámara reflex en mis inicios y pues te imaginabas que tomaste, pero llevabas un rollo cuando mucho 32 fotografías y las cuidabas, pero por eso no tomaba tantas fotografías, pero Claro. Oye, Arnulfo, es que imagínate esa camarota, imagínate al fotógrafo subiendo la cuesta del Cerro del Vigía para hacer esta siguiente gráfica del día 1 de abril del 87. Que por cierto, esa fotografía me gusta mucho porque ya te habla de las primeras construcciones que ahí de las que están en primer plano, sería como la mitad de la fotografía, está todavía una de ellas en pie, que es la exaduana, hasta ahorita la Marcelina. ¿La de la Ruiz? ¿Es esta? Sí, es así, exactamente. Esta es la aduana marítima, que viene siendo en este momento el edificio público más antiguo, conjuntamente con la cárcel, ¿verdad? Con el penal. Más antiguo en pie de Baja California. Y en pie, efectivo, de Baja California entera. Sí, bueno, casa urbana, pues. Casa urbana. Al fondo ya está también la primera construcción, ya apenas se ve oscuro, que yo lo que hice por ahí, la casa de la familia Corral, y del lado izquierdo se ve un corral blanco, ¿lo ven? Es el Parque Revolución. ¿Ese es el Parque Revolución? Es el Parque Revolución, una cerca blanca. Ya en ese tiempo estaban plantados los primeros árboles del parque, pero originalmente ese parque iba a estar en la calle Tercera y Cuarta, entre calle La Manzana, que forma las calles Ruiz y Castelo. Cambia para allá para darle desarrollo a la ciudad, entonces fue una buena idea. Ahí, como ustedes pueden ver, todavía las calles no se ven, aunque ya existe un trazo en mapa, no hay una calle todavía definida. Esa es la calle Ruiz, la que ustedes están señalando, esa es la calle Ruiz. Esta es la Ruiz, ¿verdad? Estoy viendo este viejo edificio también, que durante mucho tiempo fue emblemático de Ensenada. No fue ese, fue justamente enfrente de ese el que se construyó, ese todavía no estaba. Es anterior Así es, el edificio Nopal se empezó a construir justamente en este año, pero todavía no estaba construido ahí. Ese edificio que se mira en la entrada no es el Nopal. El edificio Nopal era más vistoso, más bonito, y estaba ligeramente enfrente de ese. Más a este lado, ¿verdad? Sí. Ese edificio, a la espalda del edificio estaría lo que es ahora la cantina Jusón.
Por aquí, La Por ahí. cantina Cusón. por esta zona, ¿verdad? Así es. Que data Es considerada una de las cantinas más antiguas de México, ¿verdad? de 1892 para acá nada más. Así es. Que se Ok. mantiene. Y todavía original, en gran parte de su edificio. Bueno, y ese hotel que se mira ahí enfrente de lo que es Le Fusón sería el Hotel Pacheco. Se alcanza a ver incluso un letrero ahí arriba. No, enfrente, ahí. Ese edificio. Este de aquí. No, el de No, allá enfrente. atrás. ¿Ese? Apenas Pues, se ve, no, el de enfrente. Enfrente de lo que es Al de enfrente. ahí. aquí, en esta zona, sí, ahí se alcanza a ver algo, sí. De dos pisos, el edificio que está ahí de dos Ah, aquí pisos, ¿cuál está. es? El edificio que se mira a 2 pisos ahí con muchos cuartos es el Hotel Pacheco. De hecho, si Sí, de dos pisos. dice arriba Hotel Pacheco. Ok, sí. Ya la vi, ya lo vi, sí, Sí, cómo no. hasta parece que tiene letrero, ¿verdad? Sí, dice arriba Hotel Pacheco arriba. Ahí está el letrero, ahí está, mira. Es el letrero, es el Hotel Aquí Pacheco. está el Hotel Pacheco. Ajá. Ok. Ok. Voy a la siguiente, Arnulfo. Y bueno, es interesante por eso. Prácticamente nada empezaba, pero ya hace algunas construcciones de madera. Es otra vista que se hizo pues antes de empezar lo que aquí, de ese tiempo, de 1887. Y usted, aquí se puede apreciar la casa que sigue en pie. Más o menos, si ves a la izquierda, una casa que oscura ahí de madera. ¿Está? Un poquito a la izquierda, no más, a la izquierda. Ahí. Aquí. No, ¿Aquí? ahí. Esa es la casa. Esa es la casa que todavía conserva la familia de Alfredo Corral. Está todavía en su mismo sitio, que sería en la octava y entre Gastelum y Riz. Ya, en esa zona donde se ha proliferado mucha gastronomía, ¿verdad? Y cafeterías. Así es, lo tiene ahorita como... Ajá, ya. Es una cafetería, es un edificio histórico de aquel tiempo, poquito menos antiguo que la exaduana, pero pues Ensenada era un ranchito allá. Se ve en primer plano el Parque de Revolución, el corral ese blanco. Sí. En la orilla de Ensenada, nadie quería terrenos tan lejos. Sí, qué barbaridad. Sí, hemos leído algunos trabajos, ensayos históricos, Arnulfo, de que hubo un tiempo en que el gobierno prácticamente regalaba los terrenos con la única condición de que los desmontaran y los bardearan, y la gente ni así los quiso, dijo que estaban muy lejos. Y todos esos son los terrenos de las enormes casas que hay, pues, de la, ¿qué serán? De la calle Séptima hacia acá, con rumbo al cañón de Doña Petra, que eran terrenos muy grandes, ¿no? Y no los quisieron. Leímos un ensayo donde decía que la gente no los quería porque estaban muy lejos y les resultaba costoso desmontarlos y bardearlos. Ahora son terrenos que los han ido hasta dividiendo y está creciendo también la gastronomía acá. Y de los precios ahora. Y los precios que alcanzan. Una pregunta, Arnulfo. Estas personas que vivían aquí en aquellos años, ¿de qué vivían? ¿Cuáles eran las actividades fundamentales? Bueno, el antecedente inmediato de la formación de Ensenada es el Rey del Castillo, la fiebre del oro. El Rey del Castillo, cuando se vino abajo, la gente empezó a ver como posibilidad Ensenada. De hecho, los primeros habitantes de Ensenada vienen del Rey del Castillo en su mayoría. Son los que empiezan a adquirir, porque Ensenada ya se vislumbraba como un puerto de futuro. Y al contrario del Rey del Castillo, que se empezaba a abandonar, porque yo no daba el oro que se decía en aquel tiempo, que tenía Rey del Castillo. No llegó lo máximo. Era más mito que de realidad la cantidad de oro que había. Por otra parte, bueno, era tan importante que fue la capital de lo que en aquel tiempo se conoció como el Partido Norte, que viene a constituirse muchos años después en el estado de Baja California. Pero era la capital, ¿no? Ahí Real del Castillo. Real del Castillo se erigió como capital, se cambió Santo Tomás a Real del Castillo, porque Real del Castillo económicamente era el que estaba funcionando. Llegó a tener, dicen que 2,000 personas, ese pueblito, ahorita ya tienen 1 o 2 familias nada más, llegó a tener 2,000 personas, pero había también mucha delincuencia porque no empezó a declinar la producción de oro y empezó con muchos problemas. Entonces, Ensenada
fue en principio la aduana que había, el intercambio que había por la embarcación con el resto del mundo, sobre todo con California. Entonces, Ensenada se perfilaba como el futuro. Y sí, efectivamente, se empezó a fraccionar Ensenada. De hecho, la capital se cambia un 15 de mayo de 1882, se cambia de Real del Castillo a Ensenada. Aunque ya cuando se toman estas fotografías, ¿ya Ensenada era la capital? Ya tenía 5 años de capital cuando se tomó esta fotografía. Qué capital, ¿no? De 300 habitantes. Bueno. Y eran muchos, ¿no? Para aquella época, mi estimado Arnulfo, salvo el caso que acabas de decir por el tema de la minería de Real del Castillo, pero bueno, 300 personas en aquel entonces en el Partido Norte de Baja California, pues estas 300 personas eran un tumulto, ¿no? Bueno, la ventaja que había entonces, como contestar un poquito la pregunta que dice Olga, pues aquí no había oro, pero estaban los grandes recursos marinos, todo virgen. Imagínense usted una bahía riquísima entonces en especies marinas, pues había que comer, ahí no había problema, no ibas a la orilla y conseguías choro, abulón y almeja pismo, en aquellas casas que abundaba. Y no se diga pescado de una gran cantidad de claro. especies. Entonces, Arnulfo, ¿esta es la zona de la lagunita que tenía Ensenada? Ahí se alcanza a ver apenita. ¿Verdad que se alcanza a ver? Se llamó laguna. Precisamente ahorita Olga mencionaba lo de que nada quería el terreno. Todavía me tocó a mí ver en Loma Linda que ofrecían terrenos y nadie los quería porque estaban grandes terrenos, estaban ahí hasta arriba y nadie los quería. Pero una persona entrevistando cuando estaba haciendo trabajo de investigación del origen de tacos de pescado y los almejeros, una persona que residía ahí junto a lo que es ahora Tacos Marú, en la tercera. Ajá. Cuarta. La cuarta, efectivamente, sí. Ese era el Bajío, me decía, él todavía tiene su casa, ya falleció hace unos años, me decía, es que aquí estaba del 1944, él, o antes, me decía que el Bajío nadie lo quería porque había muchas ranas y culebras, y por la laguna. Era una zona que se inundaba cada vez que llovía, porque pues, claro, es una laguna natural. Claro. Y ahora que hay lluvias más o menos regulares, se llena el Bajío. Se inunda, efectivamente. Oye, me pregunto, Arnulfo, si esta casita blanca que se ve aquí sería la última que había, la que quedaba lejos en aquel tiempo, ¿no? Era un ranchito que más o menos está ahorita la escuela Justo Sierra por ahí. Era un ranchito. Escuela Justo Sierra. Por ahí. En esta zona. O sea, ahora, esto también yo te quiero preguntar, Arnulfo, porque, oye, ¿siempre fue así el territorio de plano? ¿No hubo algún bosque anteriormente, algún encino, algún bosque de encino en esta región? Tú sabes que los encinos acá son muy apreciados por los silvestres y a cada rato encontramos manchas en diversas partes de la zona colindante de Ensenada. ¿Esto estuvo así siempre como se ve como matorral como si y muy páramo? ¿Fue siempre así? Bueno, había matorrales, pero hay que recordar que cuando se descubre Ensenada por Rodríguez Cabillo en 1842, ajá, llega y describe Ensenada, lo que él ve, dice, había grandes árboles, ceibas, así es, la lagunita, había vegetación, pero el resto debe haber sido de tipo chaparral, salvo las cañadas que todavía hay vegetación, como el Cañón de la Petra y el Arroyo del Gallo. Ahí sí había, son zonas de escurrimiento, de arroyos temporales, entonces ahí sí había arboledas grandes, pero a lo largo de todo ese cañón que desemboca, el Cañón de la Petra, que desemboca justamente en lo que es el Bajío, pues todo eso había sauce y había liso y encino. Esta región que vemos aquí pelona. Así es, ese es el Bajío, la lagunita. Esta es zona del Bajío. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Los árboles fueron utilizados como combustible? ¿Fueron utilizados para la construcción? ¿Algo de industria que pudo haber habido en la época que desmontaron toda esa zona de árboles? Así es, usó en la construcción de las primeras casas seguramente.
y porque la madera de encino y aliso pues, se puede usar para construcción. Y también la de sauce que abundaba, todavía hay mucho de eso en las zonas más húmedas, pero Sí. abundaba a lo largo de todo el cauce del arroyo de Ensenada. Y el arroyo del Gallo, pues no se diga, también. Y hay algo que acabas de mencionar muy interesante, porque tú te remites al descubrimiento de la bahía por parte de los europeos con Cabrillo. Y Cabrillo hace una descripción efectivamente de lo que tú estás mencionando, menciona sus ojos de agua, menciona sus zonas arboladas, pero también menciona a los famosos berrenditos. Así es. Y esos berrendos ya no aparecen aquí, obviamente, ya se los habían comido. Sí, aquí pastaban libremente los berrendos, exactamente. Imagínate, pues es una zona amplia, con pastizales buenos, entonces esas especies nativas como el berrendo, pues eran el ganado que consumía y aprovechaba todos esos recursos. Pero sí, era una zona rica, de muchos recursos, pero pues como todo el proceso, vamos acabando con esto, nos estamos autodestruyendo de manera rápida. Aquí es. Oye, nada más para aclarar, Arnulfo, la primera fotografía que vimos fue pues de fotografía de Charles Turrell, que dices que es la primera de la que existe registro en Ensenada. Pero de las que hemos estado viendo, no son ya nada más de él, ya hay de otros autores. Todas son de Turrell. Todas son de Turrell. Okay. De hecho, hay una colección amplia de Turrell. La familia, de las que yo voy a usar ahorita, la familia Corral, tiene una colección que acaba de adquirir aquí en California, donde está el archivo de Turrell, precisamente. La acaba de adquirir Alfredo Corral, y él adquirió alrededor de 60 fotografías originales. Una de ellas es estas casas donde se ven las casas de las primeras construcciones que hace de la gente de la compañía. Entre ellas está la oficina de la aduana, ahí se ve la de los arcos. Ahí se ve la aduana, sí. No, es la que sigue. ¿Esta? Esa es la aduana. Esa sería la oficina de la compañía, y la otra son de los empleados de la compañía, el gerente y otros empleados. Oye, sácame una duda, Arnulfo. ¿Cómo se puede adquirir una colección? O sea, no, es un arreglo entre particulares. ¿Quién tiene estas fotografías? El que se interesa, como por ejemplo Alfredo Corral, puede comprarlas, puedes comprando, o no hay algo que lo considere como patrimonio Hay mucho hermetismo en cuanto a esto, no se lo dan a cualquiera, pero dice Alfredo Corral que él fue, pero no se la querían vender, pero cuando le muestra la fotografía de su casa, que era de aquel tiempo, entonces se animaron y se la vendieron. Pero fue la entrada, fue la única manera de adquirir esa fotografía. Las compró, creo que le costó algo de dinero, importante. Pero bueno, lo interesante es que esa fotografía no las conocíamos hasta que las comparte Alfredo Corral. Hay una colección ahí que tiene en su posición, y ya sí las donó al archivo histórico, pero todavía no son públicas. La mayoría, yo las bajé de internet, esas dos que comparto. Claro. Oye, Arnulfo, y son casas que se ve que en su época eran mansiones. Pues costaban, ¿no? Eran verdaderas mansiones, y me imagino que tenían su alto valor también comercial, ¿no? Sí, pues además que eran de la compañía que estaba urbanizando Baja California. Entonces, seguramente pensaron no escatimaron, son construcciones de madera todas y bien hechas, con el estilo de inglés. Se ve. ¿Estas casas preciosas, grandotas, existen? Nada más la aduana. Nada más la aduana. Sí, los demás ya te parece. Es la única. Oye, aquí está el famoso Hotel Pacheco. El famoso Hotel Pacheco, que dicen que se cambió de lugar. Originalmente estaba entre tercera y cuarta, dicen. Y era movible, entonces se cambió a la que ustedes vieron ya en el 87, que es entre segunda y tercera más o menos.
Ya metiéndonos en intimidades, quién sabe cuántos ensenadenses habrán sido concebidos ahí en ese hotel. Quién sabe, pues eran unos cuantos cuartos, pero... Mira la vestimenta de la gente. Son las primeras construcciones de Ensenada. Con sus faldas largas. Estaba bonito, pero contrastaba con la belleza del Iturbide. Así es. Estaba ahí al pie del cerro Vigía, precioso, se quema a principios del siglo pasado y bueno, no quedó nada de eso. La única construcción... No le cambies. No lo quiero cambiar. Oye, Arnulfo, mirando a la gente que está ahí a la entrada del hotel, ¿qué te dice de su clase social, de su origen? Pues eran norteamericanos seguramente, turistas, bien posicionados. Ellos llegaban a Ensenada por barco y también, bueno, empieza el avión mucho después. Pero... Eso es lo que yo te quería preguntar, Arnulfo, porque sabemos que se utilizaba también la carreta para llegar de Tijuana a Ensenada, que era un viaje bastante largo, bastante pesado, y creo que entraban ya a la ciudad al pueblo de Ensenada, entraban por la zona del cañón de Doña Petra, mi estimado Arnulfo, la diligencia. No, ese no es. No entraron aquí sería la calle 10, pero el camino nacional que construyó Esteban Cantú, todavía hay vestigios que se pueden ver al lado de la carretera y por la Misión, por esa parte. Sí, llegaban por acá por la calle 10, por ahí entraban. Pues era un vía crucis de llegar a Ensenada, todo un reto. Por eso poca gente viajaba por tierra. La mayoría de ellos venían por barco. Porque ya la compañía tenía por ahí contactos con embarcaciones ya conocidas y llegaban a Ensenada. Era más fácil y más rápido llegar y seguro por el mar. Entonces Ensenada solamente se comunicó mucho tiempo prácticamente por el mar. Oye, ¿existe información sobre cuánto cobraban el hospedaje en el Hotel Pacheco? No he visto yo información cuánto cobraban, pero pues es que ha sido cantidades pequeñas, ¿no? En aquel tiempo. Pero era el hotel de lujo de entonces. Eran los hoteles, pues imagínate, en aquel tiempo con tan poca población, pues eran hoteles de lujo. Pues de hecho era el único, me imagino, ¿no? Había de la época. No, había tres. El Bayview también estaba bonito, el Bayview. Y el que le ganaba a todos en belleza, en posición geográfica, era el Iturbide. ¿Cuál? El Iturbide. El Iturbide. Estaba al pie del cerro, entrando en Ensenada, hay una casa de arcos, todavía un vestigio de ese hotel, porque se quemó y solamente hay conocimiento de ese hotel, pero todavía hay vestigios de donde estuvo construido. Tenía una vista panorámica que dominaba toda la bahía ¿La fotografió Charles? Sí, la fotografió, y no incluí en esta aquí hay fotografías de la época, pero no las incluí porque no estaba seguro que fueran de Charles. Ok, bien. Vamos a la otra. Bueno, y para nosotros que ahorita estas fotografías son una reliquia, que estamos hablando de más de un siglo que fueron tomadas, hay que ver con qué mirada habrá visto Turrín esta imagen que sigue, porque esas son para nosotros las reliquias de ahorita, ¿no? Pero cuando andaba ahí el fotógrafo vio esto. Sí, estuve hace unos días ahí siguiendo la vida de los descendientes de Meléndez, estuve en esa misión, en los restos que quedan en la misión del Rosario de Abajo, y pues nomás quedan unos pedacitos de esa fotografía que tomó Turril en 1887, tal vez 88, de estas ruinas. Bueno, era lo que tenía entonces Ensenada en sus límites geográficos que pertenecían a esta compañía. Y Turril afortunadamente nos regala esta imagen, la más antigua que conocemos también de esa misión. Entonces, pues, ahí está, habla por sí sola. Ahí se ve una persona parada en las paredes del medio. Aquí está. Sí, sí es cierto. No lo había visto. Muy de pierna cruzada. Oye, y esto es importantísimo señalarlo porque
si era difícil llegar de Tijuana a Ensenada, de Ensenada a El Rosario, mi estimado Arnulfo, hay 320, 350 kilómetros de distancia. Y si todavía había de alguna forma algún camino por terrestre para llegar a Ensenada, imagínate para llegar al Rosario. Sí, había, sí, porque los misioneros se comunicaban entre misiones por caminos, entonces ya eran caminos conocidos. Seguramente ya usaban carretas. Carretas. Por la misión, entonces ya había caminos más o menos conocidos, pero la mayoría de la comunicación era a través de caballos, ¿no? Pero me imagino que Turriel aquí llegó en carreta jalada por algunos caballos, ¿no? Pero Okay, pues, sigue siendo una misión retirada para nosotros. Así es, así es. Voy a la siguiente. La siguiente. Y es otra de las cosas que él fotografió cuando todavía había algo de construcciones, es la misión de Santo Tomás, que es la misión de las cercanas a Ensenada del Sur, la más cercana del sur de Ensenada, de la Orden Dominica, y fue la última misión que funcionó como tal por los dominicos hasta 1849. Todavía cuando Clemente Rojo naufraga al sur del Rosario, todavía conoce al último misionero y platica con él, Tomás Mancillas, y platica con él y describe los hechos históricos que pasaron en tiempos anteriores a él, a la llegada de él, mucho tiempo. Él rescata como 200 años de historia. Bueno, Clemente Rojo, el cronista más de 2 siglos más prolífico que ha tenido Baja California. Además, gobernante, claro, de origen peruano, pero ya se sabe que naufragó en un barco que iba a California a vender harina que venía del sur, pero pues tuvo la suerte de que naufraga, se viene a visitar los pueblos cercanos al naufragio y platica con los misioneros, con el último misionero, y platica con los ex soldados y le dan una gran cantidad de historia que gracias a él conocemos de esta tierra, porque fue testigo de muchas cosas Clemente Rojo, y finalmente aquí fallece en 1900 en Ensenada. Es un gran personaje. Bueno, es parte de la misión de Santo Tomás, que todavía hay ruinas, nada que ver con eso que se ve en la fotografía. Claro. Santo Tomás, que unos 60, 70 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada. No, menos. No, menos, ¿verdad? No, Santo Tomás está menos. 50 kilómetros más o menos, ¿no? Sí, ahora 50. No, 50 kilómetros, sí. Menos de una hora. A ver, vamos a la siguiente. Era de adobe, por supuesto, la construcción. Eso está muy interesante porque Turriel debe ser en 1888, porque describe y fotografía los antecedentes de la vinícola Santo Tomás. Precisamente Santo Tomás, si ven ustedes el letrero, dice desde 1888. Pues ese es el antecedente inmediato a Santo Tomás, porque esa pequeña propiedad, planta vinícola, fue construida por Loreto Amador, un residente interesante personaje de Santo Tomás, y él hace vino después de los misioneros. Creo que es el primer productor de vino, y ahí se ven decantando ahí todavía, yo creo, su primera molienda, eso de enfrente con y atrás se miran los barriles y personas trabajando en esa pequeña planta vinícola. Él se la vende poco tiempo después a Bodega Santo Tomás. Así es. De hecho, estimado Arnulfo, en Ensenada, la ciudad de Ensenada, hay un edificio en la calle Sexta y la calle, ahorita me acuerdo, no sé si será Macheros, ahorita me acuerdo, que tiene una bodega que tiene precisamente como fecha de construcción o de operación 1888, que pertenece actualmente a la vinícola Santo Tomás. No, esa construcción es del 88, esa construcción es del 14. Qué bueno que lo precisas, exactamente, porque nos venden
Nos han vendido la historia de que esa bodega tiene de ahí desde el 88. Es de 1914, la construyó un militar, fue originalmente un cuartel militar. Y sí, ahí existe el nombre, se sabe quién es. Fue una construcción militar originalmente, pero no del 88, definitivamente, de 1914, 314. Oye, en esta fotografía de Turril, pues el personaje central es, no sé el nombre con el que se conoce este enorme como sedazo, ¿verdad? Donde va a hacerse el vino. Creo que la primera molienda, ¿no? Cuando la muelen ahí están filtrando. Sí, ¿verdad? Abajo el vino. Y allá lo ponen, atrás ahí vienen 2 barricas por lo menos, donde Sí. ya sigue trabajando el vino. Así es. Pero lo que sí te puedo decir es que hasta da la impresión de que puede uno oler la fotografía, ¿no? Cuando te das cuenta que se trata ahí del proceso de fabricación del vino, donde lo están machacando, ¿no? Entonces parece que llega el olor de la elaboración todavía bastante artesanal del vino. Pues totalmente artesanal, pues ahí esta fotografía es increíble, cómo nos describe la primera. Qué interesante. Va la siguiente, mi estimado Arnulfo. Ahí está. Bueno, es otra fotografía muy interesante. Luis Aguilar fue un ex soldado de la misión que trabajó, fue de los últimos soldados que tuvo la misión en Santo Tomás precisamente. Era una persona bajita, pero una gran fortaleza física. Muy robusto. Muy robusto. Él lo describe Clemente Rojo en 1848 y lo dibuja, y se parece mucho al dibujo que hace a esa fotografía. Pero se hizo varios años antes el dibujo y no cambió mucho este personaje, incluso físicamente no se mira muy cambiado con respecto al dibujo que hizo Clemente Rojo. Pero lo relevante de este personaje es que fue el último custodio de los bienes de la misión de Santo Tomás, que todavía ya están en ruinas y ahí se miran en medio de 2 santos que adornaban esa misión y las campanas. Las campanas están por ahí en el museo, pero no estoy muy seguro. Pero lo relevante de este personaje también, aparte que fue el último uno de los últimos soldados de la misión, es un personaje que aportó información a Clemente Rojo, pero se dice por tradición oral que él fue quien sujetó cuando capturan con engaños a Juan Antonio María Meléndez. Lo capturan con engaños. Dice que él por su fortaleza fue elegido para que lo agarrara y lo derribara al suelo. Ahí Meléndez debe haber sido un tipo muy, muy hábil y fuerte también. Pero lo somete y le hacen un juicio de unas horas a Meléndez. Estamos hablando del 27 de junio de 1854, 55. O sea, muy cercana a esta fotografía. Sí, pues esta fotografía se tomó en 1888, yo creo. Entonces, lo somete, le hacen un juicio a Meléndez amañado de horas, le hacen firmar su sentencia y lo fusilan unas horas después, el 28 de junio de 55. Ok, entonces este hombre era un joven, tenía menos de 30 años de los que tiene aquí, o sea, era 30 años más joven de los que tiene aquí cuando toma a Antonio Meléndez. Ah, sí, por supuesto, sí, y ahí se mira muy fuerte. Sí, se ve fuerte aún, nada más se ve ya su cabello y su barba blanca, pero se ve fuerte, sus manos fuertes, aunque no sé, porque le favorece muchísimo estar cerca de estas esculturas de los santos, de estas imágenes de los santos y de las campanas, pero es una fotografía desde el punto de vista artístico. Sí, de la composición. Genial, extraordinaria, porque lo hace aparecer como un gigante, como un hombre, dices tú era bajito, pero aquí, gracias a esta composición que tiene, lo hace verse muy grande, ¿no?
Sí. Muy fuerte. Y te provoca un doble sentimiento, ¿no? Este personaje, ya la imagen de este personaje, porque por un lado, bueno, pues es un hombre de su tiempo, es un hombre sólido, fuerte, pese a su edad, y sin embargo, lo que sucedió con el caso de Melendres, pues también te provoca, no sé, un sentimiento como también de rechazo ante una persona que, bueno, solamente obedecía órdenes, evidentemente, pero ante la estatura de Antonio Melendres, lo ves y dices, ah, caray, pues qué interesante personaje, ¿no? Por decirlo menos. Era un soldado y como buen soldado obedecía órdenes de que le seguía, ¿no? En ese Pues caso, sí. Pujols. Y lo eligen porque era seguramente la persona más fuerte y además bragado, ¿no? Una persona que tenía carácter. ¿Existe información de por qué lo fotografió Charles? Mande. Porque era el encargado de la misión. ¿Por qué lo fotografió Charles? ¿Por qué era el encargado de la misión? Porque él estaba exactamente fotografiando los bienes materiales que había en aquel tiempo, el inventario. Entonces, sí, es que lo mandan a hacer un inventario. O sea, bueno, aquí había una misión que ya está en ruinas, pero que se conserva. Y ahí sale Luis Aguilar y dice, pues yo tengo bajo mi custodia unos santos y unas campanas. Bueno, pues ponlas aquí para tomarte la foto con eso. Sí, me imagino que así, bueno. ¿Qué simbolismo tan interesante de este personaje? Son las fotografías increíbles de Charles Turril, que pues, habla mucho de la persona de Turril, pues una persona culta, con una visión muy clara de lo que estaba haciendo. Entonces, sí. Ahí está la personalidad de Turril, precisamente. Muy bien, muy interesante. Muy padre porque el personaje que parece como mitológico, si te fijas tú, la fuerza de él y su rostro, a mí me recuerda, nada más no, la vestimenta no, por supuesto, pero me recuerda cómo se representaban a los dioses del Olimpo. Entonces es un hombre que parece muy mitológico, muy fuerte, y se roba todo la atención. Los santos ahí aparecen como simple adorno. Quien importa es el hombre, que ahí está, ¿no? Una gran fotografía de Charles Turril. Sí. Así es. Pues fue la última, mi estimado Arnulfo. No sé si me brinqué alguna, por favor. Esa fue de ayer, para ver, comparar la enorme diferencia. Cómo era la de Turril hace más de 100 años y esta que fue apenas tomada ayer con un cielo bonito, claro. Ahí te va el cambio. Ahí estamos el día 23 de enero, el día de ayer. Y amigos, amigas. La de hace 140 años. Aquí está Ensenada en 1886, 5 de diciembre. ¡Qué barbaridad, Arnulfo! Ve nada más este cambio. No, de esto. Era precioso Ensenada. A esto. En aquel tiempo era precioso. Sigue siendo una ciudad muy bonita, con una vía bonita, pero miren qué diferencia hay. Ahí tuviéramos donde está el bulevar, en lugar de bulevar con asfalto y cemento, debería ser la playa. Todo eso nos robaron. Desde ahí hasta allá, hasta 2 kilómetros, 3 kilómetros al sur. Y siguen. Así es, Arnulfo. El Arroyo del Gallo le quitan todavía 300 metros más para rellenar. Afortunadamente se detuvo un proyecto que a lo mejor iba a seguir rellenando, ¿no? Pero, pues es el Ensenada que hubiéramos querido conocer directamente, que ya no hay. Y luego lo peor de todo es que se han robado, le han robado terreno al mar, le han robado espacio al mar, pero además con muchas construcciones que nos están tapando la vista al mar, y construcciones que no vale la pena que estén ahí. Me refiero desde oxxos, gasolineras, en toda esta parte donde inicia lo que es el bulevar costero hoy en día, y es casi un pecado lo que están haciendo, ¿no? Hay una muy fea que está justamente ahí, la última construcción que hicieron es un restaurante, creo, al último donde empieza el malecón, donde empieza la playa. Está fea y nos tapa mucha vista, está horrible. Sí. Son contenedores. Yo no sé por qué permitieron eso, pero sí. Seguimos dándole la espalda al mar, definitivamente. Y nos están robando hasta el paisaje. Y nos roban, sí, y el problema es que se adueñan de cosas que no les pertenecen, ¿no? Y los ciudadanos estamos
estamos apáticos, muchos de nosotros estamos apáticos ante esas atrocidades que están cometiendo. Por eso lo siguen haciendo. Sí, porque somos dejones, somos dejados orejones. Pero parte del cronista es hacer ese tipo de información. De aportaciones, Arnulfo. Que a veces se puede tomar como denuncia, pero... Alerta, una llamada de atención, una alerta. Arnulfo, este es el trabajo que te toca hacer y lo haces espléndidamente. Gracias. Y ha sido de veras muy placentero estar viendo esta Ensenada antigua de casi 140 años con esta fotografía registrada como la primera a la que se tiene registro de Ensenada, cuando eran 30 familias. 30 más o menos. Sí, más o menos. Unas 50 familias. Sí, cuando muchos 50. Unas 50 familias, unos 300 habitantes y unas cuantas casas y edificios pequeños, pero ya casas majestuosas también más adelante las vimos. Y es el trabajo de Charles Turrell, que dices que es el primero de una serie que vas a tomar. ¿Como cuántos fotógrafos tienes pensado que vas a documentar su obra? Hasta 1950, que es cuando Ensenada cambia radicalmente en su orografía. Hay uno muy interesante y casi desconocido que he estado investigando, que tiene más fotografías que ninguno, de la Ensenada bonita, que se llama Salvador Ramírez Brambila, que firma de dos maneras que la gente no identifica. Entonces, estoy en contacto con la familia, estoy trabajando con esa colección y va a ser de las próximas. Pero el lunes va a ser la plática sobre los humedales, porque es los días de los humedales. El próximo lunes son los humedales. Sí. Ok, Arnulfo, una pregunta. ¿Han pensado ustedes, no sé, como institución, como archivo, con el apoyo, por supuesto, de otras instancias, en la edición de estas fotografías, en una edición que sea, yo sé que es caro sacar un libro con buena imagen de la fotografía, con buena edición, pero que pueda ser más o menos accesible, porque yo estoy segura de que muchos ensenadenses o habitantes de esta ciudad nos encantaría tener un álbum con las fotografías de las diferentes épocas de Ensenada. ¿No han pensado en este trabajo editorial? Primero hay que proponerle a Alfredo Correa, que tiene la mejor colección de originales de Turrell, para empezar. Pero yo tengo algunos originales ya del fotógrafo que les mencioné ahorita, que es muy interesante, el Salvador Ramírez Brambila. Tengo la colección que me ha proporcionado la familia, entonces ya la tengo trabajando directamente de las fotografías, pero muchas de ellas ya circulan en las redes sociales, casi desconocidas por el autor, por lo que sobre la vida del autor, casi desconocidas en ese sentido. Pero son fotografías ya conocidas por mucha gente como antiguas, pero estoy trabajando precisamente sobre la biografía de ese personaje, apenas estamos en eso. Tiene una gran cantidad de fotografías, pero hay otros que también circulan por ahí, muy interesantes, y voy a cerrar más o menos con esa colección hasta los 50 y tantos, cuando Ensenada se magnifica enormemente, y ya es otra historia. De los 50 para acá, es otra historia. Mira, yo me quiero despedir del programa agradeciéndote mucho, Arnulfo, también como agradecerle a Betty, Alicia Watanabe, mi estimadísima Betty. Betty, qué bueno que estuviste en este programa. Muchísimas gracias, un saludo a nuestro queridísimo Lalo. Esperamos que esté ya muy bien recuperado. Patricia Ramírez, Itla Namir, Alfredo Ledesma, Claudia Casas, muchísimas gracias. Oye, pero de veras, mi estimado Arnulfo, hay que rescatar a este personaje para Ensenada, ¿eh? Aquí está Richard Bibby, Charles Bibby. En una parte poco conocida también de su trabajo, se dedicaba también a hacer mucha fotografía con temas marinos. Y míralo aquí nada más. Con esta escafandra. Con esta escafandra. La verdad, impresionante este personaje. Ojalá tengamos la oportunidad de poder conocer un poco más a detalle, Arnulfo. Un personaje que nos deja estas imágenes que nos llenan de una enorme nostalgia por una tierra
que nos ha recibido generosamente a decenas de miles de personas del país y que han hecho de Ensenada pues su lugar de residencia. Pues mira, nada más, Arnulfo, que aquí estamos en este momento, 3 enamorados de Ensenada, enamorados de la península, una de Chihuahua, otro de Chilangolandia, y tú también de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Pues te digo. Estos personajes hay que rescatarlos, mi estimado Arnulfo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Hasta pronto, Arnulfo. Muchas gracias, amigos, amigas. Muchísimas gracias por estar en nuestras 2 transmisiones en vivo que estuvimos realizando el día de hoy. Muy amables. Estaremos al pendiente, amigos, de lo que esté sucediendo con el tema de nuestra querida, bueno, desafortunadamente asesinada periodista Lourdes Maldonado. Estamos a estar subiendo información, amigos y amigas, sobre lo que esté en este momento manejándose de última información con el caso, tanto de ella como el de Margarito, y obviamente también con Martínez, y el efecto, se tiene que decir qué es lo que está sucediendo. Ya Jaime Bonilla Valdés ya dio la cara, está diciendo lo siguiente, de acuerdo a información que se acaba de subir a diversos medios de comunicación aquí en el estado. El exgobernador Jaime Bonilla Valdés, quien desde sus oficinas de medio de comunicación PCN, informó que se encuentra en la Ciudad de México. Parece ser que fue convocado a la Ciudad de México, ¿sí? Se le pide su posicionamiento en cuanto a al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, con quien sostenía un litigio laboral, y manifestó: espero que la Fiscalía esclarezca este homicidio a la brevedad. Esa es la única declaración que está haciendo Jaime Bonilla hasta el momento, ¿sí?, respecto al asesinato de la colega tijuanense Lourdes Maldonado López. Muchas gracias, Olga. Muy amable, mi estimado Arnulfo. Pendientes, vamos a estar el día de mañana. Los esperamos aquí en 4 minutos. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias.